¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Pues dejamos esto pendiente un tiempecito, más que nada porque estuvimos preparando el instituto para las clases presenciales. Con esto de la pandemia, pues realmente necesitamos, tuvimos que instalar algunas cuestiones para, pues ahora sí que prevenir un poquito esto del contagio del COVID. Entonces, en continuación con las clases en línea, más que nada para los alumnos que todavía continúan en esta modalidad, vamos a hacer ahora los trabajos que teníamos pendientes, iniciando por el provisional, este puente provisional de la parte de arriba. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ya tenemos, si se fijan, las preparaciones. Lo que vamos a hacer va a ser a través de una plantilla, de un molde que ya tenemos previamente hecho, vamos a vaciar la cera en este molde. Entonces de ahí vamos a tratar de ajustarlo a que quede en el plano de oclusión de nuestro modelo. Entonces vamos a dar inicio. Muy bien, el primer paso con el que iniciaremos va a ser vaciar la cera geo en nuestro molde, de tal manera que podamos restaurar estas piezas. Si se fijan, aquí tenemos 3 piezas que necesitamos restaurar. 2 tienen una preparación dental y una está ausente. Esto quiere decir que entonces lo que corresponde a esta y a esta pieza, vamos a rellenar el molde hasta la mitad. Y lo que corresponde a esta pieza, ahí sí lo vamos a rellenar en su totalidad. Entonces vamos rellenando. Entonces iniciamos tomando la cera de manera que se derrita, calentándola nuevamente y colocándola sobre nuestro molde, buscando que se esparza lo más posible. Nuevamente. Vean, con eso es suficiente, a que se cubra toda la cara oclusal. Igual la pieza donde está la otra preparación. De igual manera vamos a colocar en la pieza que corresponde a la zona ausente, donde no tenemos pieza. Vamos a esperar a que seque un poco para rellenar un poco más la del centro. Continuamos ahora rellenando la pieza del centro, tratando de controlar la cera de tal manera de que no se nos esparza la cera hacia las piezas vecinas. Entonces ahora del otro lado igual. Soplándole un poco para que termine de secar. Llevamos más cera, pero no la aplicamos de inmediato, hay que enfriarla un poco, soplando. ¿Para qué? Para que podamos controlarla, porque de lo contrario, si va muy caliente, la cera se nos va a esparcir hacia los dientes vecinos. Entonces ahí está, y dejamos que enfríe. Una vez que ya enfrió, lo que sigue será retirarlas del molde. Aquí no importa si se nos separan, de cualquier manera las vamos a ajustar y a unir en el modelo hacia donde van destinadas. Entonces ya lo sacamos. Ahí está. Entonces tenemos aquí ya las piezas, las molares. Aquí tenemos la otra. Entonces esas piezas las vamos a colocar aquí. Para eso vamos a separar nuestro articulador.
jalando, queda libre, y entonces vamos a empezar a tratar de adaptarlas aquí. Si nosotros las colocamos, vemos que quedan un poco altas, vean cómo quedan altitas. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, tenemos que utilizar nuestra espátula Lecron para con ella ir retirando poco a poco los excedentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a calentar un poco la cera por su parte inferior. Ven cómo aquí calentamos. Más que nada donde sabemos o donde vemos que está grueso. Y antes de que se enfríe por completo, con la cucharilla de la espátula Lecron vamos a ir retirando poco a poco el excedente. De esta manera no hacemos mucha fuerza sobre la pieza. Vean de la misma manera otra vez. Incluso si se nos llegara al perforar haciendo esto, podemos, miren, vean, por ejemplo, ahí hay una perforación, esa la podemos restituir, o sea, la podemos resanar ya una vez que quede la pieza. Entonces, vamos viendo, aquí tenemos nuestra primera molar, la probamos, ¿sí? Pero aquí un punto importante va a ser que necesitamos ver la altura. Eso lo vamos a hacer ahorita con el articulando nuevamente. Entonces vean, la otra pieza ahorita lo estamos dejando nada más delgada. En esta otra pieza, lo mismo, la misma mecánica. Vamos a quitar este excedente. Calentamos nuevamente. Sobre todo donde está más grueso es a donde corresponde a las cúspides. Entonces esas son las zonas que nos van a interferir un poco. Entonces calentamos. Y antes de que se enfríe, vamos a retirar. Estos moldes nosotros los tenemos prefabricados de acuerdo a este caso. Sin embargo, cuando son casos que ustedes quieren hacer de laboratorio, es necesario que compren una plantilla de caras oclusales. La plantilla de caras oclusales es como esto, pero trae varias piezas. Entonces ya ustedes pueden ir rellenando la pieza que necesitan. Vean, ahí la tenemos. Entonces vamos a rearticular, nuevamente poniendo en su posición la bisagrita con mucho cuidado. Ahí está. Entonces ven, ahí la tenemos. Vamos a probar la primera pieza. La colocamos, cerramos. Okay. Cerramos. Y vemos que en comparación, en relación con la pieza superior, pues tenemos suficiente espacio, ¿ven? Prácticamente ahí para que se pueda modelar la pieza inferior. Entonces ahí la vamos a pegar. Aquí nos podemos apoyar de cera pegajosa, la misma que viene en las tablillas de prostodoncia. Vean, aquí tenemos un trozo de cera pegajosa. Si está muy reseca hay que calentarla un poco en el mechero, con la finalidad de que quede un poco más blanda. Entonces vean, aquí yo tomo un pequeño pedazo y este pedacito lo voy a poner aquí en cara oclusal, ¿sí? Y lo apachurro un poquito. Pongo la pieza que deseo quede ahí y ya esa cera pegajosa me la va a detener en la posición que yo la quiera. Por ejemplo, ahí ya puedo voltearlo, ya no hay tanto problema si pongo el modelo en otra posición. Entonces vean, ahí tengo ese espacio. Entonces aquí lo que voy a hacer, bueno, ya va a ser detenerla, pero ahora sí ya colocando nuevamente cera. Para eso pues vamos a utilizar ya sea nuestras espátulas de Pecatomas o alguna espátula con la que podamos estar rellenando con cera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar poco a poco capas de cera a hacer la forma nuevamente de nuestra corona. Ahorita dejamos sobradito. Dejamos sobrado con la finalidad de que tengamos suficiente cera para realizar
suficiente margen de cera para realizar un desgaste. Vamos viendo. Ahora por la parte interna. Se selle y la dejamos un poco sobrada. Corroboramos, vamos viendo que vayamos bien. Ahí está. Tenemos suficiente espacio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ahorita no la terminamos, vamos a ir adaptando ahora la otra pieza, que es esta. Entonces necesito igual aplicar un poco de cera pegajosa. ¿Para qué? Para que me vaya deteniendo el encerado. Colocamos un poco, no se quiere quedar. Ahí está. Y con mucho cuidado vamos presionando suavecito. Luego también si presionamos muy fuerte, puede ser el riesgo de que se nos fracture la anatomía. Que se puede, como es cera, se puede restaurar bien. Ahí se empieza a ver la fractura. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer los provisionales con esta técnica. Eso como quiera ahorita lo vamos a resanar. Pero más que nada la colocamos para poder ver que si estemos bien en la posición de la pieza. Si se fijan aquí, como que no quiere. Ahora sí que la cera rosa estaba muy dura, entonces lo que me ocasionó esa fractura más que nada es el que haya estado muy rígida. Pero miren, ahí queda. Entonces vamos primero a hacer contorno. Como ya queda a esa altura, tomo un poco de cera. La vamos a atrapar tal como es en esa posición. Todo esto que está pasando aquí, que se rompe y todo eso, no lo queremos quitar. Queremos que vean realmente lo que sucede en el laboratorio, porque así como está pasando ahorita de que de repente se rompe o que de repente no ajusta, todo eso llega a suceder al momento de que estamos haciendo las prótesis. Es muy común que en ocasiones estamos haciendo alguna prótesis y nos llega a pasar algún desperfecto o alguna complicación, o incluso desde el simple hecho de que de repente se nos pierde alguna prótesis al momento del pulido. Todo eso es muy común. Entonces vamos a hacerlo tal como es en la práctica real. Entonces vean aquí, estoy colocando cera. Yo creo que ya es suficiente cera como para sostenerse bien el patrón de cera. Entonces, bien, oclusión. Entonces nuevamente lo quitamos de aquí, del articulador. Con mucho cuidado, eso sí, siempre con mucho cuidado, porque se puede llegar a romper el articulador, o incluso hay articuladores que son muy frágiles y mucho más fáciles se rompen. Entonces vean, vamos a poner aquí cera en esta parte interna. Ahorita si se fijan, la cera no la estoy controlando, es decir, no estoy controlando su temperatura. Tal como va, la estoy rellenando. Más que nada, como ahorita lo que me interesa generar es un volumen, prácticamente yo pongo la cera tal como va, caliente. Ya posteriormente, cuando empecemos a entrar en detalle en la anatomía, ahí es donde sí ya vamos a empezar a controlar la temperatura de nuestra cera. Vamos a hacer contorno. Y dejamos igual, sobrado, para que tengamos margen para poder realizar nuestra anatomía. De la misma manera la molar.
y vamos dejando ligeramente sobrado. Soplando para tratar de acelerar un poco el proceso. Entonces vamos a ver el contorno. Miren, aquí falta enlistarle la molar. Vamos ya sellando este pequeño orificio de aquí. Vamos también en la premolar ya colocando un poco de cera en esta posición. Ahorita nada más para sellar. Vean, aquí en mesial de la premolar tenemos todavía espacio. De cera. Entonces, si se fijan, ahorita estamos sobrando el encerado. Ahora la pieza que vamos a colocar va a ser la del centro, que es la premolar. Entonces, se acuerdan que casi no la desgastamos, nada más va a ser prácticamente ajustarla aquí a la anatomía. Vamos a quitar un poco de este excedente que quedó de la unión de las piezas y de este excedente. Si no quisiéramos manipularla mucho, podemos calentarla y más bien en ese momento, antes de que se enfríe, retirar esa zona. Entonces ahí está, vamos viendo. Aquí necesitamos valorar el espacio, entonces vamos nuevamente con el articulador. Vamos a ver qué altura le vamos a estar poniendo. Bueno, ahorita ahí están las piezas. De cera. Entonces ahí vamos viendo, pues realmente el antagonista no nos va a interferir, pero vamos a procurar que quede a la mitad, a la altura del plano de oclusión de estas dos piezas. Entonces ahí, si yo la pongo así, va a quedar como que ligeramente más abajo, se alcanza a apreciar. Entonces aquí lo que voy a hacer, nuevamente me voy a apoyar de mi cera pegajosa. Tomo un pedazo, lo coloco en esa zona. Vamos a entibiarla un poquito para que sí se nos derrita, se baje al momento de que yo la plano, y vamos a poner el patrón de cera. Entonces lo vamos a presionar hasta la altura que yo lo quiera. Yo creo que ahí estaría bien. Ahora vamos a checar plano de oclusión. Tenemos, sí, ahí hay espacio suficiente. Vamos a ver del otro lado. Ahí una cúspide está pegando un poco, si alcanzan a ver. Esa la podemos ajustar después, pero ahorita que estamos haciendo el encerado, pues de una vez la empujamos un poco hacia abajo. Un poquito hacia abajo. Vamos a ver. Ahí está bien. Por dentro, ahí ya le da más espacio. Entonces ahí la dejamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues primero a pegarla. Vamos a que quede ya pegadita. La misma cera geo que vamos a colocar. Es la que vamos a colocar.
aunque van a ser piezas, va a aparentar que son piezas separadas, necesitamos que todo salga en una sola pieza. Entonces para eso pues vamos a unir este diente lo vamos a unir con los dientes vecinos. Bien, aquí ponemos que se unan. No importa que ahorita se nos borre un poco la anatomía en cuestión de la cara mesial y distal. Rellenamos para que quede selladito. Ponemos aquí para que se unan. Ahora por dentro, de igual manera que se unan, que no queden separadas, ya que las vamos a sacar en una sola pieza y posteriormente vamos a hacer la separación. Vamos a desvanecer un poco. Prácticamente aquí estaría para corroborar la anatomía, para empezar a hacer la anatomía. Vean, ahí está la altura. Hay un poco de cera por aquí que necesitamos un espacio, necesitamos un poco de cera, lo ponemos. Ahí está, que quede bien selladita. Entonces, ahora qué vamos a hacer, pues ya que lo tenemos así en el plano de oclusión, ya tal como lo queremos, vamos a retirar este modelo nuevamente del articulador para que nos deje trabajar cómodamente ya en el detalle de la anatomía. Entonces ahí ya vamos a empezar a utilizar nuestra espátula 4 de Pecatomas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, primero tenemos que marcar las divisiones, ya no tan profundas como estaban. Aquí. Han de cuenta que primero siempre trabajamos contornos, es decir, toda la parte de afuera del diente y la parte de adentro, y si en su caso pues la parte mesial y distal, y hasta el último nos pasamos a los detalles oclusales. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser primero marcar, y acuérdense que todas las piezas van en su cuello más convergentes, van así como cerrándose. Pues ahí está la primera, ahorita todavía no le damos tanto detalle, pero ya vamos definiendo su límite. Esta también, vamos viendo aquí el cuello nos va a guiar a dónde tiene que irse el desgaste. Aquí como que nos va a hacer falta volumen, miren, se ve un poquito plana, no se alcanzan a apreciar. Vean, a diferencia del canino que tiene más pancita, más volumen, aquí vamos a necesitar volumen porque se ve ligeramente plano, al igual que en esta. Entonces bueno, ahí tenemos, ya vamos definiendo y removemos esta parte de aquí. Es probable que ahorita que estamos desgastando aparezca algún agujerito, algún espacio que está vacío. Si es eso, bueno, nada más vamos a volverlo a sellar. Entonces ya tenemos esas dos piezas, ahora la molar. Vamos a definirla. Vamos a marcar el límite. Ahí está. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora todavía no he dado volúmenes, vamos a dar posteriormente más volumen, pero incluso a detallar todas estas zonas. Ahora vamos a la parte interna. Vean como aquí tenemos ahorita todo sin definición. Vamos a marcar aquí hasta donde llega la pieza vecina. Vean como en algunas partes uso la espátula como para desgastar y en otras las uso como una navajita. Entonces eso nos ayuda a definir bien las piezas, las zonas que queremos. Entonces ahorita contorno. Ahora aquí
tenemos también la división de la pieza, vemos dónde va a entrar, entonces ahí es donde tenemos que hacer la división, y vamos a empezar a detallar lo que corresponde al contorno al cuello. Entonces ahí va quedando. Ahora esta pieza, vean cómo tenemos aquí la entrada del surco vestibular, quiere decir que va a entrar por aquí. Entonces hasta ahí lo vamos a definir. Entonces vean, ahí vamos teniendo ya definido. Ahora, mesial y distal de estos extremos. Vamos definiendo también, vean aquí viene el contorno de esta pieza. Entonces quiere decir que aquí va a entrar el desgaste o lo que corresponde a la división de la cúspide entre pieza y pieza. Entonces vean, ahí tenemos la molar ya más o menos definida. Vámonos ahora con el premolar. Vean, aquí viene el canino, este entra más o menos por aquí, ahí se ve. Entonces ahí vamos a desgastar, más que nada cargándonos hacia el canino. Entonces, antes de entrar en caro cruzal, vamos a terminar de definir contornos, así que quede ya todo bien definido. Para eso vamos a necesitar primero que quede el volumen de las piezas tal como lo queremos. Miren, aquí me voy a definir un poco el volumen de las piezas tal como lo queremos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo considero que a esta le falta mucho volumen. ¿Por qué? Porque se ve planita. Entonces vamos aquí a tomar un poco de cera geo nuevamente, calentamos. Vean, aquí sí yo ya voy a controlar la temperatura. Fíjense en este detalle. Si yo, por ejemplo, la espátula la caliento mucho, al momento de que yo coloco la cera, esta se esparce. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para poder controlar la cera? Sí, calentarla. Pero en la técnica original del Dr. P.K. Thomas, él dice que que ahora sí que la bolita de cera la suban, la bajen, y en el momento en que ustedes vean que baja despacito, quiere decir que ya está para controlarse. Ven, aquí prácticamente está subiendo y bajando igual. Vean, ahí ya no bajó. Entonces más o menos por esa temperatura. Vean, aquí. Ahí está. Vean, aquí yo ya la puedo controlar mejor. Incluso vean, se quedó pegada aquí. ¿Sí? Entonces, más que nada, este detalle es de controlar la temperatura. Vamos a hacer ya la práctica como es. Entonces, aquí tengo la cera, que no vaya tan caliente. Ustedes deben de más o menos hacer prácticas para controlar la temperatura. ¿Para qué? Para que cuando la coloquen, si ustedes la sueltan, ahí se queda la burbujita. Vean cómo se queda la bolita. Entonces, esto quiere decir que la cera no va tan caliente. ¿Por qué? Porque la pueden controlar. Vamos a hacer la práctica. Esto yo les recomiendo que lo hagan varias veces ahí en su laboratorio, donde puedan hacerlo. ¿Para qué? Para que poco a poco vayan aprendiendo a controlar la cera. Incluso vean, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de hacer una línea, controlo la cera, la voy enfriando, le puedo soplar un poco, y en el momento en que lo decida, puedo, por ejemplo, ponerla y me estiro. Entonces la cera la podemos, sin soltarla, la podemos todavía extender un poco. O incluso hay ocasiones que se ocupa levantar como cúspides. Ahí igual controlamos la cera. Por ejemplo, que yo quisiera un pequeño vértice, un conito arriba de una de estas bolitas. Bien, controlamos la cera, que no vaya tan caliente. Se une ahí, sin soltarla. No se alcance a ver. Sin soltarla. Voy enfriando. Soplo un poco. Vean, quedó el conito hecho, ¿sí ven? Entonces aquí la cuestión es de que poco a poco ustedes vayan familiarizándose con el manejo de la cera.
de tal manera que cuando ustedes ya lo pretendan colocar, pues ya les sea muy fácil el hecho de poder controlar la cera. Ven, aquí yo voy a llevar la cera, no la suelto todavía porque va caliente. Entonces aquí lo que voy a hacer, pongo una línea y la voy a extender hacia arriba. Otra vez. Tomo y extiendo más la línea. ¿Sí? Entonces esto ya me va a permitir a mí poder colocar, ya sin controlar tanto la temperatura, poder controlar cera a un costado y a otro costado. Vean, así yo ya no tengo que controlar tanto la temperatura, nada más el punto inicial, que es el que me los va a retener, que me va a retener los demás encerados. Y vamos a poner aquí también en el cuello un poco más de cera para que nos dé más volumen. Es poco a poco el encerado, que se familiaricen, es de estar practicando. Entonces vean, aquí ya estoy incrementando más volumen, midiendo la cantidad de cera. Ya se ve más, con un poquito más de figura. Vamos a poner un poco más aquí a los lados. Incluso acá, darle más cuerpo. Al estarlo haciendo en cera, bueno, pues tenemos la gran ventaja de que si nos pasamos, pues le quitamos. Si le hace falta, bueno, pues le ponemos. Entonces ahí no tenemos ese problema. Ya en cuestión de laboratorio llega un momento donde ya cuando están en su práctica privada, que sí se necesita ya tener buen control de los instrumentos. ¿Por qué? Porque llegan al laboratorio y luego va a haber una carga muy grande de trabajo. Entonces ahí sí ya con la práctica poco a poco van a tener la manera de ya todo esto que yo estoy haciendo aquí explicándoles, ya hacerlo de una manera mecánica, ya sin tanto control, sin tanto pensarla. Le pongo que vaya controlándose la cera. Vamos a ponerle aquí. Un poco más de cera en esa zona y en esta zona. Entonces ahí doy volumen. Y por último, tercio cervical, voy a agregar una bolita aquí que voy a extender. Y a desvanecer también. Al mismo tiempo de que la coloco, la extiendo, pero la voy como desvaneciendo. Que ya después con la espátula de desgaste lo podemos hacer también. Entonces considero que ahí ya tenemos más volumen. Ahora un poquito más aquí en el cuello. Ahora la pieza que sigue es la premolar, segunda premolar que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerle cuerpo. Esta sí tiene cuerpo, nada más es esta zona la que ve un poquito como irregular. Entonces ahí nada más corregimos, agregamos un poco y lo extendemos y lo desvanecemos. Bien, aquí falta poquito, vamos a controlarlo a ver si logramos hacer que se vea más robusta esta pieza, pero acuérdense que no vaya ahorita tan separado. Ahí está. Entonces este premolar, si se fijan, vean como una cúspide está de buen tamaño pero la otra no. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer un detalle en caro cruzal. Controlando la cera de la misma manera, ponemos en esta zona y vean cómo me extiendo sin soltarla. Yo la dirijo hacia donde la quiero. ¿Sí ven? Entonces aquí ya nada más sería agregar un poco de cera aquí para que se desvanezca y se funda y se disimule, que no se vea la unión. Considero yo también que en esta molar necesitamos dos vértices más marcados, porque ahí no se ven tan marcados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, controlando la cera, ponemos hacia un extremo y hacia el otro, y luego dejamos aquí la espátula para que nos dé esa puntita. ¿Sí ven? Entonces igual en la otra vez se aprecia mejor. Llevo la cera, la coloco, que
se funda. Me voy hacia un extremo, me voy hacia el otro extremo y luego de ahí me quedo aquí sin soltarla, soplo. Vean, ya tenemos ahí otro vértice. Ya posteriormente ya nada más los unimos bien, que se fundan, que se unan. Sirve que le damos un poquito más de cuerpo. Ahora, por la parte palatina, pues aquí realmente la anatomía la tenemos bien, no hay tanto tanto problema. A lo mejor nos falta nada más el tubérculo, pero ese lo marcamos ya al final. Entonces vamos aquí a unirla también. Miren, ven aquí cómo se ve separadito. Entonces lo unimos. Esto lo estamos haciendo con la plantilla. Ya la pieza que hagamos, la de abajo, ahí sí quiero que veamos una técnica de encerado ya completa. Que vean todo lo que se tiene que hacer para lograr una anatomía de cero hasta que ya queda completa. Aquí voy a poner una pequeña cresta y voy a fundir Entonces checamos y marcamos nuevamente contornos, sobre todo en la parte de afuera que agregamos cera. Entonces aquí desgasto ya sin meterme tanto a la pieza, sino ya nada más en esta zona. Vuelvo a delimitar. Igual aquí. Vuelvo a delimitar en esta zona. Y por último esta pieza. Entonces definimos. Ahora lo que vamos a hacer, pues ahora sí va a ser tallar un poco aquí la anatomía vestibular. Marcamos un plano inclinado y otro plano inclinado acá. Y en la parte del cuello, bueno, pues va redondeado. Y aquí hacemos con unas pequeñas hendiduras para que se vea con más naturalidad. Y desvanecemos ligeramente. ¿Sí? Se alcanza a apreciar. Ahora si se fijan, esta se ve muy redondeadita, no sé si se alcanza a apreciar. Entonces vamos a darle un poco más de cuerpo, que esté más robusta. Entonces para eso, primero vean de cara cruzado cómo se ve. Tiene los dos planos inclinados. De tercio medio hacia arriba voy a remarcarlos más. Ahí está uno y otro. Que hay como ligeramente más filosito, y de ahí vamos a hacer también las mismas hendiduras. Las podemos hacer así o con este ángulo de la espátula, lo podemos también manejar, utilizar de esa manera. Ven como este ángulo de la espátula nos sirve para de alguna manera también hacer ciertas hendiduras. Entonces ya lo marcamos, no sé si ve que se marcó. Vamos ahora sí ya nada más a definirlo. Aquí ya depende mucho la anatomía como la quiere el dentista. ¿Por qué? Porque hay dentistas que no les interesa tanto que le dé tanto detalle, pero hay dentistas que sí les piden que lleven marcada todas las características de la pieza. Ahí depende pues ya, ahora sí que tanto detalle pide el dentista. Hay dentistas que son a veces muy exigentes y piden surcos, fosas, piden todas las características, pero hay otros que no, que quieren nada más ahora sí que poner el trabajo. Al ser un provisional realmente no tiene necesidad de tanto detalle, pero ahorita por la cuestión pues didáctica quiero que vean todas las características y el alcance que podemos tener con
la manipulación de la cera. Vean, ya está ese premolar también en su cara vestibular. Ahora vamos a detallar este molar. Primero contorno nuevamente. Aquí tenemos dos cúspides, entonces aquí hay un surquito. Y cada cúspide la vamos a marcar, les vamos a definir sus planos inclinados. Ahí tenemos uno. Otro plano inclinado. Entonces igual acá. Ahí tenemos un plano inclinado, lo remarcamos. Y el otro plano acá. Vean cómo va quedando más o menos más puntiagudita. Esto, sobre todo este tipo de anatomía así más definida, se ve sobre todo en dientes jóvenes, en dientes de personas de entre 18 y 25 años más o menos. Ya con el tiempo, bueno, pues los dientes por la cuestión del uso van perdiendo su anatomía. Ahora, si el paciente come o la persona come muchos cítricos, pues también eso tiende a desgastar más los dientes. O hay medicamentos que luego llegan también a dañar un poco el esmalte de las piezas. Entonces vean, aquí ya tenemos más o menos la anatomía. Definimos. Ahí está, ya tenemos la de la molar. ¿Sí? Se alcanza a apreciar. Vamos a remarcar un poquito ese surco. Y un poco de más de detalle aquí. Entonces vean, estas cúspides son cortadoras. ¿Por qué? Porque están en vestibular. Entonces quiere decir que estas sí van con con filo. Entonces ahí está. Vamos a darle unos detallitos más para que sean más dientes más jóvenes. Se alcanza a apreciar aquí un poco. La anatomía es muy variable, se van a encontrar pacientes que tienen anatomías tan variadas. Dicen que las formas y los colores de los dientes son como los colores de piel que hay y los tipos de piel que hay. Hay una variedad muy grande. Entonces vamos a hacer ahora la parte interna.